Jóvenes estudiantes del curso de la doctora Julia Sáenz, del curso virtual de Derecho Penal. Quiero darles también la más cordial bienvenida a todos esos estudiantes de diferentes facultades de Derecho, de universidades en distintos países de América Latina. Me hacen favor de seguirme a través de estos tutoriales de YouTube. Se han incorporado ahora estudiantes de Argentina. Les doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema 2 del módulo Consideraciones Básicas del Delito. Este tema gira en torno a las diferentes clasificaciones que se da sobre el delito. Usted puede encontrar esto en mi libro de texto que se denomina Derecho Penal Panameño, parte general, y que se encuentra en mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com. Usted hace clic en el icono que dice cursos virtuales y dentro del icono de cursos virtuales usted hace clic en separata bibliográfica y ahí usted va a encontrar un desplegado de alguna de mis obras que poco a poco están subiéndolas todas y se encuentra esta obra. Y este tema específico de la clasificación del delito lo va a encontrar usted en las páginas que van del 100 al 104. Cheque que aquí lo tengo, es el texto que tengo en el lado izquierdo. Recuerde que esto está estructurado, el PowerPoint, en el mismo orden de los temas que yo tengo en el libro de texto. Bien, hay diferentes formas de clasificar a los delitos. Usted va a encontrar, si usted navega en la web, en las diferentes secciones bibliográficas de la web y en los distintos textos, usted va a encontrar un gran número de clasificaciones del delito. Nosotros vamos a tener o hemos tratado de sintetizar todas esas diferentes formas de clasificar al delito en las más importantes y las hemos clasificado de la siguiente manera. Primero, según la estructura del tipo penal. Según la estructura del tipo penal, recuerde que es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la figura delictiva. Nosotros nos encontramos con 4 tipos de delitos: el delito simple, el delito complejo, el delito de tipo penal abierto y el delito de tipo penal cerrado. Vamos con el delito simple. El delito simple es el de la mayoría, como se encuentra en la mayoría de las figuras delictivas, llamadas también delitos de tipo penal básico. No tiene ningún tipo de agravantes, de condiciones que le agraven la pena por considerar que la conducta ilícita se ha dado ante circunstancias o situaciones de mayor impacto hacia la sociedad. Ese delito simple es aquel que está formado por un solo verbo tipo y un solo bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el artículo 131 del Código Penal manejamos el delito de homicidio y en ese tipo penal dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Causar la muerte es un solo verbo tipo, una sola conducta ilícita y que protege la vida. Un solo bien jurídico tutelado. Puede ser que tenga más de un bien jurídico tutelado,
pero una sola conducta ilícita, es decir, un solo verbo tipo, continúa siendo un delito de carácter o de naturaleza simple. ¿Qué pasa con el delito complejo? Es aquella figura delictiva que está conformada por dos o más verbos tipos, es decir, se puede realizar de diferentes maneras. No es que tiene que incurrir en en las dos conductas ilícitas que conforman el delito. Puede darse el caso que una persona realice o lleve a cabo las dos conductas ilícitas o verbos tipos que conforman un delito. Pero no es esta la condición del delito complejo, que el sujeto activo tenga que realizar las dos conductas ilícitas, con que realice una de las dos que contempla este tipo penal. El delito complejo es aquel cuyo tipo penal cuya conducta ilícita o cuyo tipo penal está conformado por dos o más verbos, tipos o conductas ilícitas y por consiguiente protegen más dos o más bienes jurídicos. Por ejemplo, el caso más fácil o la figura delictiva más fácil de identificar es el delito de violencia doméstica, que se encuentra establecido en el libro segundo del Código Penal, que habla de los delitos, título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, artículo 200. El artículo 200 dice: quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia. Aquí tenemos dos verbos tipos, el agredir y el hostigar. Y se está protegiendo la familia, se está protegiendo la vida de sus integrantes, se está protegiendo la integridad física, la salud mental de los miembros de esa familia. Tenemos también aquellas figuras delictivas que contemplan o que tienen un tipo penal abierto. Esos delitos de tipo penal abierto son aquellos que para su aplicación el juez requiere recurrir a otra norma que le aclare o que le defina exactamente en qué consiste la conducta ilícita planteada en el tipo penal. Por ejemplo, seguimos dentro del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, porque presenta figuras delictivas que son más claras de identificar o que se pueden identificar mejor con respecto a el tema que nos ocupa. El artículo 202 estamos, síganme en el cursor, con el delito penal abierto. El artículo 202 me establece el delito de maltrato de niño, niña o adolescente presentes en el capítulo 2 del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Ese artículo 2 dice: quien maltrate a una persona menor de edad, y señala las sanciones. Sin embargo, no establece en qué puede consistir ese maltrato. Entonces, por eso es abierto. No establece en qué
consiste ese maltrato? El maltrato es un término muy amplio. Entonces, dentro de ese mismo capítulo hay un artículo 203 que dice, para los fines del artículo anterior, constituyen maltrato a personas menor de edad las siguientes conductas. Y enumera 4 conductas y ahí contempla que darle trato negligente al menor, que emplearlos o permitir emplearlos en trabajos que son prohibidos para los menores porque ponen en riesgo su vida, utilizarlo o inducirlo a la mendicidad o algún tipo de propaganda que afecte su dignidad como menor de edad, o causar o permitir que alguien le cause algún tipo de daño físico, mental o emocional. Entonces aquí ya me va a definir ese concepto amplio que me maneja el tipo penal del delito de maltrato de niño, niña o adolescente. En cuanto a mi tipo penal cerrado, la clasificación del delito en atención al tipo penal cerrado, es decir, el primero era un delito de tipo penal abierto, el segundo un delito de tipo penal cerrado. Es aquel tipo penal cuya conducta ilícita está debidamente descrita y no requiere el complemento de la explicación planteada en otra norma jurídica. Cuando les dije en el 131, quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Ese es el delito de homicidio. Ahí no tenemos que buscar ningún tipo de explicación. Homicidio es matar a otra persona. No hay otras opciones. No hay varias situaciones que pueden implicar el matar a una persona o el que pueden implicar el homicidio. Es sola y exclusivamente el matar a una persona. Por ejemplo, cuando estamos con el delito contra la libertad individual que está presente en el artículo 149, siguiendo aquí los ejemplos del tipo penal cerrado. El artículo 149 del Código Penal dice, quien ilegalmente prive a otro de su libertad. Punto. Delitos contra la libertad individual implica privar a una persona de su libertad de tránsito. Ese es un tipo penal cerrado porque describe en qué consiste la figura delictiva. Luego tenemos la clasificación de los delitos atendiendo a los sujetos que intervienen en él. En cuanto a la cantidad, en cuanto a las características del sujeto, ya sea del sujeto activo o del sujeto pasivo. Vamos a empezar con este primer bloque. Sígame el cursor, dice, según el número de sujetos activos que intervienen en la comisión del delito. Es decir, hay figuras delictivas cuya conducta ilícita la puede realizar una sola persona, pero hay otros delitos que para materializarse, para realizar los actos idóneos, se requiere que sean varias personas quienes lo lleven a cabo en el momento. Por ejemplo, unisubjetivo, fíjese que yo le he puesto, dependiendo del número de sujetos activos que intervienen en la comisión del delito, tenemos los unisubjetivos y los plurisubjetivos. ¿Cuáles son los unisubjetivos? Son aquellos delitos cuyos actos idóneos de la conducta ilícita solo requieren la participación de un solo sujeto activo o agente. Por ejemplo, el homicidio,
El robo, una sola persona puede disparar un arma y matar a otra. Una sola persona puede robar. Plurisubjetivos son aquellos que requieren la comparecencia de varias personas para que realicen los actos idóneos que conforman la figura delictiva. Cuando hablo de varias personas, me estoy refiriendo a varios sujetos activos o agentes. Ejemplo, el delito de asociación ilícita y el delito de desaparición forzada. No quiere que sean los únicos, hay otros, pero yo solo les he puesto esto, la asociación ilícita, cuando dos o más personas se asocien, es decir, se reúnan para cometer delito. No importa si esos delitos lo llevaron a cabo o no, solo el hecho de agruparse para cometer delito es una figura delictiva. Y es un agravante según el tipo de figura delictiva por la cual se hayan reunido a delinquir. Esa es la asociación ilícita. La desaparición forzada. Una sola persona no puede desaparecer a otra. Es un grupo de personas que va a buscar a ese individuo. Según las características del sujeto activo o pasivo, tenemos los delitos especiales, comunes o de propia mano. 3 tipos. Los especiales es cuando el sujeto activo o sujeto pasivo reúne una característica determinada que no puede ser cualquier persona. Por ejemplo, el delito de corrupción de servidores públicos. Solamente pueden incurrir en ellas en calidad de sujeto activo los servidores públicos. Si usted no es servidor público, entonces no podrá incurrir en el delito denominado corrupción de servidores públicos. El delito de estupro. El delito de estupro tiene un sujeto pasivo específico, que es una persona menor de edad que esté en el rango mayor de 14 años, pero menor de 18 años. Ese es el delito de estupro. La víctima debe ser un menor de edad, mayor de 14 años, pero menor de 18 años. En cuanto a delitos comunes, es aquellos en que el sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. No se habla de una característica específica. Generalmente, la mayoría de estas figuras delictivas inician el tipo penal con el pronombre personal indeterminado quién. Por ejemplo, el delito de lesiones personales. El sujeto activo no necesita tener ninguna característica que lo identifique, es decir, cualquier persona puede incurrir en el delito de lesiones personales. Otra forma de clasificar el delito según las características, ya sea el sujeto activo o pasivo, es la del delito de propia mano. Aquí el autor de esta figura delictiva coincide tanto el autor material como el autor intelectual, o dicho de otra forma, el autor directo como el indirecto coinciden en la misma persona que cometió el delito de violación. Para que a una persona se le pueda sancionar por el delito de violación sexual o violación carnal, tuvo que haberlo llevado a cabo. Esos son, perdónenme, los delitos de propia mano. En esta tercera transparencia
tenemos la clasificación del delito tomando en cuenta el tipo de acción que llevó a cabo el agente o sujeto activo. Si fue una conducta o una acción de hacer o de no hacer. Si fue una conducta de hacer, ese delito se clasifica en comisión, delito de comisión o delito de acción, perdón. Quiere decir que el sujeto activo, agente o victimario realizó algún tipo de movimiento corporal para llevar a cabo la acción. Tomó el puñal y le dio la puñalada. Disparó. Fue quien elaboró el documento, el pasaporte falsificado, el pasaporte falso. Fue quien falsificó el pasaporte. De omisión, el delito de omisión, aquí hay una ausencia de conducta física, es decir, se cometió el delito porque se dejó de hacer algo. Y aquí tenemos que se subdivide en delitos de omisión simple u omisión propia y el delito de comisión por omisión u omisión impropia. Aquí, en este segundo, es cuando la persona dejó de realizar un mandato o un deber previamente establecido y debido a eso se suscitó el resultado delictivo. Una enfermera que se le ha asignado en la cuadrícula que se le suministre al paciente cada 4 horas determinado medicamento, porque si no fallece y por alguna razón la enfermera no cumple con los lineamientos que el médico le dejó en la cuadrícula del paciente y le sobreviene la muerte. Aquí hay un delito de omisión impropia o comisión por omisión. En el delito de omisión simple, dejó de hacer algo que debía hacer. No cuidó al menor. El menor no sabía nadar. Y lo dejó que se metiera en la alberca, en la piscina, en la pileta, como usted le llame, a jugar con los amigos, sabiendo que el niño, el menor de edad, no sabía nadar. Siguiendo con nuestro tema de la clasificación de los delitos, pasamos a una cuarta forma, ya vimos según la estructura del tipo penal, según los sujetos que intervienen en el delito, según el tipo de acción realizada por el agente. Ahora vamos a la cuarta, es según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado. Empezamos con los instantáneos. Son aquellos delitos cuyos actos idóneos ejercen el resultado en el mismo momento en que el acto idóneo se lleva a cabo. En el mismo momento que le disparé al corazón y acerté de esa persona, la persona cayó al piso y falleció. Instantáneos con efectos permanentes, por ejemplo, para no seguir con el homicidio, una lesión. El victimario le da a la víctima la agrede con un machete
y al darle el machetazo, le arranca, le quita el hombro y la persona, el brazo, lo pierde para siempre porque no se le pudo hacer el injerto. Entonces, ese tipo de lesión se va a constituir en un delito instantáneo con efectos permanentes. El delito continuado, que nuestro código lo contempla dentro de la pluralidad del hecho punible. Algunos lo consideran concurso de delito, yo en lo personal no, porque son un conjunto de actos ilícitos, un conjunto de actos idóneos que conforman un solo acto ilícito que conlleva a un mismo resultado. Miren lo que he puesto aquí. Unas manos manejando unos billetes. Esto simboliza como ejemplo al mayordomo, por ejemplo, en una casa, que todos los días se lleva un billete de $50 o de $20, no importa la cantidad, de la caja menuda que se le asigna para los gastos diarios o semanales de la casa o del establecimiento que él administra, si fuera el administrador de un establecimiento. Todos los días él saca una cantidad de dinero que lo tenemos que sancionar, o el juez le tendrá que individualizar la pena por 5, 6, 7, 8 o 10 hurtos. No. La pena se incrementará, pero es un solo delito, el delito de hurto por abuso de confianza. Pero es continuado porque han sido varios actos idóneos. Seguimos acá con los delitos permanentes. Esos delitos permanentes son aquellos cuyos actos idóneos perduran en el tiempo mientras se esté realizando el acto idóneo. El delito va a estar surtiendo efecto. Por ejemplo, esta imagen que ponemos aquí equivale a un secuestro. Mientras a esa persona se mantenga privada de su libertad individual, se mantenga secuestrada, va a estar cometiéndose el delito de secuestro, el delito contra la libertad individual, y se le estará transgrediendo la libertad de tránsito a esa persona. Acá tenemos en la siguiente transparencia otra clasificación del delito, pero esta es atendiendo al daño que ocasiona. Así tendremos los delitos de lesión, los delitos de peligro. Por ejemplo, el delito de lesión, el delito de lesiones personales, el delito de muerte. Se ocasiona un daño que es susceptible de ser apreciado a través de los sentidos. En cambio, en los delitos de peligro hay un riesgo de que se dañe o se vulnere un bien jurídico. Todavía no se ha vulnerado, no se ha dañado. Hay un riesgo. Ejemplo, el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su salud, por su seguridad o su salud. Y aquí vemos el niño o la niña que fue abandonado, aunque sea en su casa. Puede el niño, aunque esté en su casa solito,
y no haya nadie para hacerle daño, pueden ocurrir muchas cosas. Él está en riesgo. Puede, dependiendo de la edad, si es un niño de 4 años, le da por acercarse a la estufa, prende algún cerillo, se quema, ocasiona un fuego, o si es un niño o una persona que tiene algún tipo de enfermedad o de padecimiento mental o algún padecimiento físico y va a requerir de ir al baño, no hay quien lo ayude, se cae, se golpea la cabeza y muere de peligro. Bien, hay un riesgo. Acá tenemos, en atención al número de actos idóneos que requiere la conducta ilícita de la figura delictiva, para que se lleve a cabo la conducta delictiva, están los unisubsistentes y los plurisubsistentes. Los unisubsistentes son aquellos cuya acción ilícita se lleva a cabo a través de un solo acto idóneo. El homicidio, a través de un solo acto idóneo, usted puede llevar a cabo el homicidio. Mire que lo que vimos acá son unisubjetivos, una sola persona, plurisubjetivos, 2 o más personas. Acá estamos hablando de la cantidad de actos. El homicidio, un solo acto, un solo disparo. Plurisubsistente, se requieren varias conductas que se van a convertir en actos idóneos para que se lleve a cabo la figura delictiva. El blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales necesita lo que se conoce como el delito precedente. En estos delitos plurisubsistentes son aquellos que se requiere una acción ilícita precedente, como el delito de blanqueo de capitales, que constituye o que consiste en que un dinero proveniente de un delito se invierte en algún tipo de transacción mercantil o acto de comercio lícito. Tenemos también aquella clasificación del delito dependiendo del tipo de acción penal que se requiera interponer para iniciar el proceso. Tenemos entonces esta primera clasificación que me habla de los delitos de acción penal pública, es decir, son todos aquellos delitos que garantizan bienes jurídicos de doble titularidad, como la vida, que solamente requieren una denuncia, que la autoridad tenga conocimiento de la comisión del delito, que se le informe y ella puede actuar y proceder inmediatamente, iniciando las averiguaciones, deslindando, determinando los posibles responsables del hecho punible. Se encuentran aquellos delitos de acción pública, pero que requieren una instancia privada. Y esto los establece cuáles son el artículo 112 del Código Procesal Penal panameño. Esto quiere decir que la parte afectada debe aproximarse ante la autoridad competente e interponer ya sea la denuncia, ya sea la querella, requiere poner una querella, y todo el proceso irá de oficio, que aunque la parte afectada perdone al victimario, el proceso va a continuar.
Aquí está, por ejemplo, los abusos deshonestos en los cuales la víctima sea un mayor de edad o la apropiación indebida. Están los delitos que requieren exclusivamente la acción privada. Se interponen por parte de la querella del ofendido. Por ejemplo, los que están en el artículo 114 del Código Procesal Penal, siendo uno de ellos los delitos contra el honor. Y por último, pero no menos importantes, está la clasificación del delito atendiendo a la tipicidad subjetiva, es decir, con qué intención actuó el sujeto. Y tenemos los delitos dolosos, los culposos o imprudenciales y los delitos preterintencionales, que los contemplaba específicamente el Código de 1982, cuando se hablaba el homicidio preterintencional. El Código Penal del 2007, si bien es cierto, no establece como tal el homicidio preterintencional, nosotros consideramos que al dejar como circunstancia atenuante general el arrepentimiento, le abrió la puerta o permitió la oportunidad de que se contemplasen los delitos preterintencionales. Ese delito preterintencional quiere decir que la conducta de la gente, el resultado de la conducta de la gente fue más allá de lo que éste esperaba. Y yo le pongo aquí la imagen de dos hombres peleando. Lo que me está diciendo esa imagen, hay un estacionamiento, dos personas se pelean en un estacionamiento, uno quiere demostrar fortaleza con respecto al otro, esa es la intención con la cual inició el acto. Sin embargo, la discusión se sale de control, se van al piso y al caerse uno de ellos se golpea y muere. Un delito preterintencional. El delito culposo o imprudenciales son aquellas conductas ilícitas realizadas, aquellas muertes de personas causadas por culpa, en el caso de que fuera un homicidio, ¿no? Yo le pongo como ejemplo, paciente fallece en sala de operaciones por infarto al corazón. Es decir, están realizando la cirugía y algo sucedió que le sobreviene un infarto al corazón al paciente. Ningún médico quiere que se le muera a su paciente para estar en algún tipo de problema legal. Ese es un homicidio imprudencial o culposo. Puede ser que en todos los pacientes hipertensos se utilizaba ese medicamento, pero en ese paciente en específico no resultó el efecto deseado y le aceleró las palpitaciones, sobreviniéndole la muerte. Y está el tercero, que son los delitos dolosos, donde el agente o sujeto activo actúa deliberadamente. Hay una manifestación expresa y voluntaria de su intención. Y aquí vemos el agente sujeto activo victimario que está tratando de hurtarse un vehículo. Bien, mis jóvenes estudiantes y público que me escucha, espero que este conversatorio que hemos tenido en el día de hoy sobre la clasificación del delito haya sido de su interés y para su provecho. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego.